Bienvenidos a este nuevo webinar sobre gestión de riesgos en proyectos de exploración y desarrollo en gas y petróleo. Este material está preparado por Mario Schiuma, Sebastián Cotone y quien les habla, Jorge Gatze. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? La actividad de exploración y desarrollo de gas y petróleo es una actividad que siempre fue una actividad de riesgos, o sea, es una industria de riesgos. ¿Por qué hoy cobran especial importancia los riesgos? Porque está cambiando el perfil de la industria. Están cambiando los precios del petróleo, del gas. Hay muchos más involucrados, muchos más partícipes de los proyectos, con lo cual aumenta la complejidad. La eficiencia energética de los proyectos se está acercando a uno en muchos casos. Entonces, hoy, en este tipo de proyectos, es de especial importancia empezar a darle una mirada distinta a la incertidumbre y a los riesgos del proyecto. De modo de aprovechar mejor las oportunidades que estos proyectos todavía tienen para las empresas que los encaran. Entonces, a lo largo de la presentación vamos a ir viendo algunos fundamentos de exploración y desarrollo que tienen que ver esencialmente con la incertidumbre y la complejidad. Vamos a ver que la gestión de proyectos, de todos los proyectos en general, y de los proyectos de exploración y desarrollo es gestionar la incertidumbre, gestionar la complejidad. Y después vamos a ver en particular cómo encarar los riesgos, tanto en exploración como cuando ya estamos llevando a cabo los proyectos, tanto en la etapa de maduración de los proyectos como en la etapa de ejecución. Entonces vamos a ir con algunos conceptos y fundamentos para partir de lo general a lo particular. Esta es la cadena de valor de lo que es exploración y desarrollo. O sea, es una cadena de valor que muestra los distintos eslabones a través de los cuales se va avanzando en la exploración, formulando hipótesis, haciendo en base a estas hipótesis una prospección de las nuevas acumulaciones hasta llegar a lo que se llama el prospecto. Con el prospecto se toma la decisión o no de hacer un pozo exploratorio. Con el pozo exploratorio y sus resultados satisfactorios se comienza a delinear el reservorio, se evalúa el volumen, y si estos sucesivos pasos han sido adecuados desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de negocio, pasamos al desarrollo. Entonces, este es un esquema muy simple de los pasos que se dan en exploración para llegar finalmente al desarrollo del campo, ¿no? Con sus instalaciones de superficie, con sus pozos de producción, etc. ¿Cuáles son los fundamentos de la exploración de gas y petróleo? Primero, es un proceso de ensayos repetidos. Ensayos repetidos que en definitiva buscan comprar información. ¿Comprar información para qué? Para validar o no las hipótesis sobre las cuales se armó el caso de negocio. O sea, ensayos repetidos que se llevan a cabo en condiciones de incertidumbre, donde para cada ensayo, hace falta sustanciales inversiones de capital. O sea, esto es en esencia la etapa de exploración. Son ensayos que buscan comprar información. Esa información que se va adquiriendo
va validando o no las hipótesis inicialmente planteadas. Ahora, esta exploración se hace sobre un sistema petrolero. ¿Qué es un sistema petrolero? Es un sistema de propiedades geológicas que se combinaron de tal forma que se produjo una acumulación de hidrocarburos. ¿Cuál es la función de la exploración? La exploración busca asignar probabilidad de ocurrencia a cada uno de estos eventos, o sea, a cada uno de estos componentes del sistema petrolero, para establecer las chances de encontrar acumulaciones de hidrocarburos. Entonces, acá ya tenemos algunos aspectos sustanciales de la exploración. Son ensayos repetidos que buscan detectar un conjunto de propiedades, pero como todavía hay alta incertidumbre, lo único que puede hacer con esas propiedades es asignarle probabilidades, probabilidades de ocurrencia. Como vamos a ver en unos minutos, cuando uno trabaja en un ámbito de incertidumbre, el lenguaje de la incertidumbre son las probabilidades. O sea, el lenguaje inadecuado en entornos de incertidumbre es el lenguaje determinístico. Es asignarle un valor a las variables geológicas o a las variables de costo y plazo. O sea, uno tiene que trabajar, digamos, asignando no solo un valor, sino una probabilidad de ocurrencia de ese valor. ¿Y qué es el desarrollo? Una vez concluido todo lo que es el proceso de exploración, ¿qué es el desarrollo? El desarrollo es empezar a perforar los pozos adicionales al primer pozo, al pozo exploratorio. Se van valorizando las reservas comprobadas. Cuanto más pozos se perforan, más información se obtiene de la geología, de las características geológicas. Desarrollo es, a partir de esto, empezar a construir las instalaciones de superficie. Y hoy hay una cantidad de herramientas que ayudan a tomar las decisiones, que son distintos tipos de mapas y modelos dinámicos que permiten incluso analizar y plantear distintas estrategias de producción. De modo que podemos ya afirmar algo, que los procesos de exploración son distintos a los procesos de desarrollo. O sea, los procesos de exploración son son ciclos iterativos incrementales. O sea, son ciclos de adquisición de información, toma de decisiones para una nueva inversión, para una nueva adquisición de información, para pasar a una nueva toma de decisiones para una subsiguiente decisión de inversión. Mientras que los procesos de desarrollo, cuando ya el alcance está de alguna manera definido, el alcance del campo y de las instalaciones, ya los procesos de desarrollo siguen más procesos lineales, procesos en cascada, ¿m? Por fases, donde el proyecto, como ven a la derecha, tiene una serie de fases que va de la definición de requisitos, diseño del producto, construcción, etc. Con esto estamos diciendo que el análisis de riesgos no es el mismo, no podemos usar las mismas herramientas en exploración y en desarrollo. O sea, tenemos que hacer análisis de riesgo en ambas etapas, pero por las características intrínsecas y propias de cada etapa, va a tener que ser distinto y es lo que justamente queremos mostrar en este webinar. Veamos entonces qué es incertidumbre, qué es complejidad. Incertidumbre es inherente al proyecto.
¿Qué es incertidumbre? Incertidumbre es desconocer, es falta de información, es ambigüedad, es precariedad de datos. Entonces, todo proyecto de cualquier especialidad, de cualquier industria, tiene incertidumbre. Algunos tienen baja incertidumbre, otros tendrán mayor incertidumbre, pero lo que todo proyecto tiene que resolver es cómo supero la incertidumbre, o sea, cómo reduzco las cosas que todavía no sé o son ambiguas. Después vamos a ver lo que es complejidad, pero la incertidumbre está fuertemente interrelacionada con la complejidad. Como incertidumbre es información parcial, información incompleta, el lenguaje de la incertidumbre son las probabilidades, porque justamente ante la falta de una información completa y certera, uno tiene que aproximarse a las estimaciones y a las variables a través de probabilidades de ocurrencia. Si en un ámbito de incertidumbre trabajamos con estimaciones determinísticas, esto reduce las chances de éxito. ¿Qué sería una estimación determinística? Es, por ejemplo, alguna variable de análisis, como puede ser el espesor de roca o la porosidad de la roca, asignarle un valor y trabajar con ese valor. O sea, eso es una estimación determinística. O en plazo, por ejemplo, es decir, esta actividad va a demorar 3 semanas. No es que esté mal asignarle 3 semanas, lo que pasa que no es real, no es que después va a ser exactamente 3 semanas. Eso es estimar en forma determinística, que no es lo que corresponde al ámbito de los proyectos de incertidumbre. Dijimos que la exploración, ¿qué era? Era una serie de ensayos con los cuales se va comprando información, o sea, cada ensayo que hago es una nueva información que voy logrando. Entonces, los sucesivos ensayos exploratorios permiten ir reduciendo la incertidumbre. Pero claro, cada ensayo es una compra de información que requiere una inversión de capital, o sea, uno va reduciendo la incertidumbre, pero comprometiendo recursos, comprometiendo inversiones. En los proyectos que estamos analizando de exploración y desarrollo, ¿cuáles son las incertidumbres con que nos encontramos? Básicamente hay 4 fuentes de incertidumbre. La que es propia de los proyectos, la de la industria, de oil and gas, de gas y petróleo, la incertidumbre que tiene que ver con aspectos regulatorios y la incertidumbre del país, de la región o de la macroeconomía en donde se lleva a cabo el proyecto. Brevemente, veamos cada uno de estos 4 tipos. La incertidumbre del proyecto tiene que ver con la incertidumbre de los aspectos geológicos, del subsuelo, la incertidumbre comercial y contractual del hidrocarburo una vez que está fuera del subsuelo, la incertidumbre que tiene que ver con el tema ambiental, seguridad y salud ocupacional, y la incertidumbre propia de todo proyecto, que es la ingeniería, la construcción, los aspectos técnicos y de operación de las plantas. La incertidumbre que deriva de la industria es la incertidumbre del mercado, que ya comprende a todas las empresas y a todos los proyectos que están en un determinado mercado, la incertidumbre de la competencia, de la infraestructura, de la falta de infraestructura o de la infraestructura que va a ser necesaria, y la incertidumbre de los desafíos tecnológicos que en particular esta industria hoy de gas y petróleo está, digamos, siendo desafiada por una cantidad de nuevas tecnologías. No es el objetivo de este webinar, pero hay una cantidad de nuevas tecnologías que tienen que ver con la conectividad digital que están cambiando sustancialmente la forma en que se llevan los proyectos de esta industria.
Después tenemos la incertidumbre que tiene que ver con aspectos regulatorios, con temas impositivos, temas políticos, y la incertidumbre macroeconómica del país, con fusiones y adquisiciones de empresas, cambios en políticas macroeconómicas, precio de los commodities, etcétera. O sea, como vemos, la incertidumbre es amplia, la incertidumbre tiene una cantidad de fuentes, una cantidad de situaciones que hace que los proyectos en general y los de gas y petróleo en particular son emprendimientos que se llevan a cabo en contextos de incertidumbre. Veamos ahora la otra dimensión, que es la complejidad. Una de las características de la complejidad es que un sistema complejo como es el proyecto es distinto, por ejemplo, a un sistema complicado. Un sistema complicado. El proyecto no es un sistema complicado. El proyecto es un sistema complejo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un sistema complejo, como es el proyecto, y un sistema complicado? Un equipo de perforación de pozo en upstream es un sistema complicado. ¿Por qué? Porque está integrado por una cantidad de mecanismos, de elementos electrónicos, eléctricos, dinámicos, fluidodinámicos, etc. Pero como sistema complicado guarda una relación entre causa y efecto. O sea, tomo la decisión de que el trépano gire, oprimo el botón correspondiente y el trépano gira. Tomo la decisión de que el trépano deje de girar, oprimo el botón que corresponde y el trépano deja de girar. O sea, esto es un sistema complicado. En cambio, el proyecto es un sistema complejo. ¿Y qué se pierde en los sistemas complejos? La linealidad entre causa y efecto, entre la decisión que tomo y lo que sucede a partir de la decisión que tomo. O sea, cuanto más complejo es el sistema, cuanto más complejo es el proyecto, hay más chances de que las cosas no sucedan siempre según lo esperado con la decisión que se toma, ¿no? Entonces, ¿de dónde deriva la complejidad de los proyectos? Del alcance de los proyectos por la diversidad de sistemas y tecnologías, de la organización, las áreas de la empresa que intervienen, los sectores, el sindicato, la Secretaría de Medio Ambiente, o sea, los distintos interesados. Y además la complejidad también surge por la multiplicidad de interesados e intereses que hay en torno a un proyecto. O sea, ¿quiénes son interesados? Aquellos que se ven afectados o que pueden afectar al proyecto. Y estos interesados tienen intereses, y algunos van a ver el proyecto como algo, o sea, sus intereses lo van a ver como algo positivo y tal vez colaboren con el proyecto, mientras que otros interesados van a ver que sus intereses se van a ver afectados en forma negativa. Y entonces en ese caso tal vez le pongan palos en la rueda al proyecto. Esto es complejidad. Veamos un poco en detalle cada una de estas fuentes de complejidad. La complejidad del alcance. O sea, el desarrollo de un yacimiento incluye una diversidad de alcances, especialidades, tecnologías, y cada vez más se incorporan nuevas tecnologías en este tipo de proyectos. Cuantas más tecnologías haya que coordinar, mayor complejidad va a tener el alcance del proyecto. Además, la complejidad del alcance también genera complejidad organizacional. ¿Por qué? Porque cada una de estas tecnologías tiene un grupo de tecnólogos especialistas en esta tecnología y cuanto más grupos, cuantos más especialistas yo tengo que incorporar al proyecto, más necesidad de coordinar, más necesidad de alinear, más necesidad de transmitir objetivos y ponerlos a todos
detrás de esos objetivos, ¿no? Complejidad organizacional. Claro, cada una de estas tecnologías tiene sus equipos de especialistas que forman parte de equipos mayores. Además están los distintos objetivos o intereses de las distintas áreas, compras por un lado, medio ambiente por otro. Y todo esto entonces hay que coordinarlo, todo esto hay que alinearlo. Este es creo que uno de los mayores desafíos de los proyectos en general y de los de gas y petróleo en particular, que es que hay que lograr que estos proyectos se manejen no más por áreas que trabajan en forma separada, en forma aislada, por quintas, sino que tienen que empezar a trabajar cada vez más en equipos multidisciplinarios, equipos cross, equipos transversales. Y después, la tercera fuente de complejidad es la complejidad que deriva de la multiplicidad de intereses, ¿no? Algunos, como decía antes, ven el proyecto como un beneficio, otros quieren apropiarse de parte de los beneficios que genera el proyecto, y todo esto genera tensiones, todo esto genera intereses que a veces son opuestos, a veces son alineados, y todo esto hace lo que yo decía antes. ¿Qué es la complejidad? Es no tener esa relación causa-efecto. Es que no siempre, cuando hay alta complejidad, sucede lo que yo esperaba que sucediese cuando tomo una decisión. Entonces, a mayor complejidad, mayor exposición al riesgo. ¿Qué significa? Que si yo tengo un proyecto con muchas áreas, con muchos involucrados, hay que gestionarlo. Si yo no gestiono ese nivel de complejidad, ahí es donde se produce la mayor exposición al riesgo. Entonces, a mayor complejidad necesito que el equipo de proyecto, guiado por un líder de proyecto, esté alineado con los objetivos y con la visión del proyecto. En una palabra, a mayor complejidad, mayor es la necesidad de parte de los que lideran el proyecto de habilidades blandas, de habilidades de negociación, de motivación, de liderazgo, de entusiasmar, de alinear objetivos de gente que está en forma temporaria o en forma parcial en el proyecto. Entonces vimos un poco y en forma muy resumida por lo breve de este tiempo, de dónde surge y cuáles son las fuentes de incertidumbre, en particular en los proyectos de gas y petróleo, y cuáles son las fuentes de complejidad. ¿Y qué es gestión de proyectos? La gestión de todo tipo de proyectos hoy es gestionar la incertidumbre y la complejidad. Quien haya visto algún webinar nuestro anterior o alguno de los cursos que damos, creo que esta figura le es ya hasta incluso medio cansadora, pero creo que es importante volverla a mostrar porque muestra el papel que juega el proyecto. Entonces el proyecto es la transición entre las decisiones estratégicas y el valor que se busca una vez terminado el proyecto, el valor que se busca para el negocio, pero no solo para el negocio, para el consumidor, para el cliente, para la sociedad, para los accionistas. Entonces, la razón de ser de todo proyecto, lo que le da la razón de ser al proyecto no es el proyecto en sí mismo. Lo que le da la razón de ser al proyecto es los beneficios que el proyecto va a generar a su término. Por eso en todo proyecto es muy importante estar alineado con este valor. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el riesgo entonces de un proyecto en general? Es no lograr ese valor. O sea, que los resultados que el proyecto genera no aporten ese valor que se esperaba.
Y hoy, ¿qué está sucediendo en esta industria? En la industria de gas y petróleo como en otras. Los proyectos no están dando el valor que se está esperando, si se mide en términos de valor actual neto, de TIR, de retorno de inversión, cualquiera de estos indicadores financieros, si medimos el valor a través de estos indicadores, lo que se está viendo en la industria en general a nivel mundial es que los proyectos de exploración y desarrollo de gas y petróleo no están aportando valor. ¿Por qué no están aportando el valor esperado? Una de las causas, y tal vez la más importante, es que en estos proyectos no se está gestionando adecuadamente la incertidumbre y la complejidad. Entonces, ¿cuál es la función de la gestión de proyectos hoy? Es ver cómo reduzco incertidumbre, cómo gestiono esa complejidad. Si el proyecto no tiene un adecuado manejo de la incertidumbre y la complejidad, es muy difícil que genere ese valor que se espera a su término. Y esto es, digamos, hay indicadores hoy, por ejemplo, hay una organización que se llama el IPA, Independent Project Analysis, que dice que en general los proyectos de inversión de capital, en promedio, están dando un valor actual neto 22% inferior al que se esperaba, ¿no? Al que se esperaba cuando se inició el proyecto. Veamos algunas diferencias. ¿Qué es incertidumbre? Como dije antes, es desconocimiento, es ambigüedad, es falta de información, es datos incompletos. ¿Y qué es riesgo? Riesgo es algo que puede ocurrir o no, que si llega a ocurrir afecta los objetivos buscados. Entonces, cuando uno mira los proyectos, ve que hay una cantidad de fuentes de incertidumbre o de tipos de incertidumbre. Ahora, ¿qué incertidumbre nos tiene que preocupar? ¿Qué incertidumbre hay que gestionar? Aquella incertidumbre que afecta a los objetivos. Porque si hay incertidumbre pero no afecta a los objetivos, no hay riesgo. Voy a poner un ejemplo muy sencillo que aplica en general a cualquier proyecto. Vamos a suponer, están haciendo un trabajo en obra, un trabajo de construcción, y según el pronóstico meteorológico, la semana que viene sería una semana de incertidumbre climática. Según el pronóstico, parece ser que la semana que viene habría varios días donde llovería fuerte. Ok, hay incertidumbre. Pero uno mira el cronograma de ese proyecto y resulta que, según el cronograma, la semana que viene, todos los trabajos de ese proyecto son bajo techo. Son todos en una zona cerrada, o sea, hay que montar una bomba, un compresor, válvulas, todo bajo techo. Entonces, ¿hay incertidumbre? Sí, hay incertidumbre. Pero como no afecta a los objetivos de la semana que viene, no hay riesgo. Entonces, para que la incertidumbre realmente se transforme en un riesgo, tiene que afectar los objetivos que estoy buscando en el proyecto. Muchas veces se plantea, y sobre todo en exploración de gas y petróleo, si lo que estamos haciendo es una inversión o simplemente una apuesta. Tanto el que apuesta en el casino como el que invierte, de una manera u otra, se maneja con esta fórmula. Esta fórmula dice que el valor esperado es igual a la probabilidad de éxito por el valor del éxito que podría obtener menos la probabilidad de fracaso por el valor del fracaso. Tanto el que apuesta en el casino como el que invierte, los dos conocen algo. Los dos conocen cuánta plata
van a apostar o cuánta plata van a invertir. O sea, los dos conocen este valor, que es el valor que se perdería si la cosa sale mal. De una manera u otra, los dos pueden conocer el valor del éxito, o sea, cuánta plata podría ganar si finalmente sale bien. La gran diferencia entre el que apuesta y el que invierte está en estas probabilidades, porque el que apuesta no maneja ninguna de las dos probabilidades, ni la de éxito ni la de fracaso. O sea, dependen del juego, dependen de la ruleta. En cambio, el que invierte a través de sucesivos ensayos, donde va comprando información, puede poner a su favor, puede ir modificando tanto las probabilidades de éxito como las de fracaso. Entonces, la gran diferencia entre apostar o invertir es cómo gestiono la compra de información para ir mejorando las probabilidades de éxito y reduciendo las probabilidades de fracaso. Porque si no gestiono, o sea, si empiezo a trabajar en el campo sin haber hecho un estudio adecuado de probabilidades, eso se parece más a una apuesta que a una inversión. ¿Por qué? Porque el inversor, justamente el buen inversor, va a querer modificar las probabilidades de éxito y las probabilidades de fracaso para que ese valor esperado sea positivo, o sea, para que esa diferencia sea mayor a cero. En cambio, el que apuesta, apuesta igual. Él sabe que esa cuenta da negativa, pero a él que lo guía la corazonada, le gusta el juego. O sea, matemáticamente el que apuesta sabe que el valor esperado de la ecuación anterior es negativo, pero apuesta igual. El que invierte entiende que una buena gestión, un buen manejo de la incertidumbre, hace que este valor esperado sea mayor a cero y por lo tanto vale la pena invertir. En definitiva, ¿qué es lo que diferencia la apuesta a la inversión? Es que la inversión necesita de una adecuada gestión de la incertidumbre. O sea, necesita ir manejando lo que no se sabe, transformándolo en cosas que vamos sabiendo, para con eso ir cambiando las probabilidades tanto de éxito como de fracaso. Entonces, ¿cómo se gestiona riesgos en exploración? En lo que es la primera etapa. Básicamente, a través de una herramienta como esta evaluación potencial de las reservas, donde tengo lo que se llama el P90, el caso mínimo, el P50, la mediana, el P10. ¿Qué es esto? O sea, la información que uno obtiene la, de la sucesiva compra de información que logramos en exploración es que, por ejemplo, el caso mínimo, ¿por qué es P90? Porque hay un 90% de la superficie, o sea, hay un 90% de probabilidades de que sea por lo menos este valor de millones de barriles de petróleo, etcétera. ¿Cuál es el P50? Es el valor de reservas de cantidad de barriles que tiene al menos un 50% de que sea este. ¿Y cuál es el P10? Es el valor este que tiene un 10% al menos de probabilidades. Entonces fíjense que el 90% de probabilidades, o sea, las altas probabilidades están con las cantidades mínimas, o sea, con el caso más desfavorable. En cambio, las bajas probabilidades de ocurrencia
están con las probabilidades altas. Entonces, veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Antes de ello, perdón, antes del ejemplo, la otra cosa que tengo que medir, el riesgo geológico, no el riesgo comercial, el riesgo geológico. El riesgo geológico es un producto de varias probabilidades, ¿eh? O sea, se mide como la probabilidad de éxito, ¿no? La probabilidad de éxito geológico, o sea, la probabilidad de encontrar un hidrocarburo que se pueda explotar, esa probabilidad de éxito, P sub E, es un conjunto de probabilidades que se multiplican entre sí. Probabilidad de existencia de roca generadora, de roca almacenadora, de trampa, de roca sello, ¿no? Y de existencia dinámica del play. Entonces, una primera evaluación en exploración, que podía ser después de haber hecho una sísmica 2D, de contar con un mapa de espesor útil y datos de yacimientos vecinos, por ejemplo. Fíjense que acá tenemos los valores P90, P10, P50. Entonces, fíjense que con esta primera evaluación, el, el valor medio es 1835, ¿no? El valor medio este es 1835. O sea, el valor medio de reservas es 18 millones de barriles equivalentes, ¿no? Este es un primer valor que podríamos obtener. Pero este valor, este volumen de barriles, lo tengo que afectar de lo que es la probabilidad de éxito, digamos, la probabilidad de éxito geológico. Y fíjense que acá multiplica esos factores que vimos antes y vimos que ahora la probabilidad de éxito es 0,15. O sea, cualquier volumen de barriles equivalentes de la planilla anterior lo tengo que multiplicar por 0,15, que es lo que me da en la corrección por la probabilidad de que ese volumen realmente se pueda encontrar. Se decide seguir avanzando en la exploración, se decide invertir en compra de mayor información. Ahora se hace, por ejemplo, una sísmica 3D. Y con la sísmica 3D, bueno, acá no muestra bien la figura, pero los valores de barriles equivalentes, de millones de barriles equivalentes, mejoraron sustancialmente. Y la otra cosa que mejoró es la probabilidad de éxito geológico. O sea, con mayor información obtenida a partir de ahora de una sísmica 3D, la probabilidad de éxito geológico, que antes era 0,15, ahora es 0,25. Y entonces se decide seguir avanzando y vamos a suponer que se decide ahora hacer un pozo exploratorio, ¿no? Ya se hace un pozo exploratorio, que lo cual significa una importante inversión de capital, pero bueno, es para obtener mucha mayor información. Y con el pozo exploratorio y los nuevos datos, saco otra vez el P90, el P10, fíjense, saco otra vez, por ejemplo, la media, y acá la media es 38,37. Pero esta media la tengo que afectar de la probabilidad de éxito, que es el producto de los coeficientes. Pero claro, como el pozo exploratorio me dio mayor información, ahora puedo ajustar estos coeficientes y fíjense que ahora la probabilidad de éxito exploratorio es 0,8. Entonces, ¿qué significa? Que a medida que uno va avanzando en el proyecto de exploración y va haciendo más ensayos, más pruebas, por supuesto, invirtiendo recursos y comprometiendo capital, va obteniendo mejor información. Entonces va aumentando las probabilidades de éxito que mencionamos antes y reduciendo las probabilidades de fracaso. Esto es una breve
resumen de lo que es riesgos en exploración. Ahora, cuando decido hacer el proyecto ya de, por ejemplo, de los pozos que delimitan la zona, cuando ya decido hacer proyectos donde vamos a construir instalaciones o hacer más pozos, ya empiezo a tener un proyecto. Y como todo proyecto, tiene dos grandes etapas. Una etapa en la cual tengo que madurar el valor y otra etapa en la cual tengo que ejecutar. Recuerden siempre, cuando hablamos de valor, ¿de qué valor estamos hablando? Siempre del valor que se espera del proyecto a su término, o sea, este que está acá. Y fíjense cuál es la función de madurar el valor en un proyecto. Fíjense la curva de incertidumbre, la curva roja. ¿Cuándo se reduce sustancialmente la incertidumbre en un proyecto? En la etapa de maduración. O sea, ¿cuál es la función de la etapa de maduración? Es reducir la incertidumbre a un nivel tal de dejar a la ejecución con la menor incertidumbre remanente posible. Pero además hay que generar valor. ¿Y cuándo se genera ese valor? Fíjense que también el valor que yo espero del proyecto lo genero también en la primera etapa, en la etapa de maduración del proyecto. ¿Qué es reducir incertidumbre? ¿Qué es generar valor? Y es resolver cosas que no sé, es plantear alternativas e ir descartando las menos adecuadas para ir quedándose con las más adecuadas. O sea, reducir incertidumbre y generar ese valor que se espera del proyecto, en definitiva, es aprender a partir del error, es lograr mayor información y mejor conocimiento esencialmente a través de prueba y error. Entonces, ¿por qué es importante que esto ocurra en la maduración? Porque si miro la curva de inversiones, fíjense, la curva negra, ¿por qué hay que aprender a partir del error cuando uno madura? Porque es cuando menos me afecta a los costos y las inversiones. ¿Por qué no hay que aprender ni resolver cosas cuando ya estoy ejecutando, cuando ya estoy construyendo? Porque ahí los compromisos de capital, el efecto de todo esto en la obra, en los costos y plazos de la obra es muy alto. Entonces, creo que esta figura es clave para entender el tema de los proyectos. Los proyectos tienen una etapa de maduración donde fundamentalmente hay que trabajar bien la incertidumbre y la complejidad. La complejidad se va resolviendo justamente a través de la generación de valor. Y fíjense que estas dos etapas tienen fases. ¿Cómo se llaman en general las fases, las tres fases de la maduración, que serían las tres fases en amarillo? Bueno, depende de cada empresa. Hay empresas que las llaman visualización, conceptualización, definición. Esa organización que yo les comenté antes, el IPA, a las tres fases de la maduración la llama FEL 1, FEL 2, FEL 3. Y en general, las tres fases de la ejecución, mayormente todos coinciden en que la primera fase de la ejecución es la E de Engineering, esta es la P de Procurement y esta es la C de Construction, es el EPC de la ejecución de las instalaciones, de los pozos, etc. Entonces, habiendo entendido bien la diferencia y la función que cumplen estas dos etapas, tanto la de maduración como la de ejecución, ¿qué es gestionar riesgos en ambas etapas? La gestión de riesgos en la maduración de los proyectos es básicamente reducir incertidumbre, generando valor. Y la gestión de riesgos en la etapa de ejecución es no perder ese valor
gestionando la complejidad de los múltiples interesados que van a aparecer después durante la ejecución del proyecto. ¿Cómo reduce, cómo gestiona riesgos la etapa de maduración? Cada fase tiene lo que se llaman portones. Y en cada portón se presenta una serie de documentos para la toma de decisiones. Entonces, el proyecto en la primera fase, FEL1, conceptual o visualización, genera una serie de información que se vuelca en documentos que se examinan en un portón 1. Si esa información permite deducir que hay una buena oportunidad de seguir invirtiendo, ¿cómo sigo gestionando riesgos? El proyecto pasa a la segunda fase, donde se va adquiriendo más información que se vuelca en un segundo conjunto de documentos para toma de decisiones que permiten ir a un segundo portón donde se vuelve a analizar si vale la pena seguir o no con el proyecto. Si se decide seguir, se pasa a la tercera fase, FEL 3, básica extendida, donde al terminar la misma, toda la información que ahora se logró obtener va a un nuevo conjunto de documentos que se llama documentación para toma de decisiones 3, que se presenta en un portón 3. Si el proyecto supera este portón, acá el proyecto va al comité de inversiones. ¿Y qué hace el comité de inversiones? Aprueba la inversión de toda esta etapa de ejecución. Entonces, ¿en qué consiste la gestión de riesgos? En ir por etapas, en ir por fases. Es decir, comprando información por fases, analizando esa información y decidiendo si conviene pasar o no. Por ejemplo, en un proyecto, al terminar la segunda fase, se obtuvieron estos resultados en relación al valor actual neto, ¿no? Recuerdan que el valor actual neto de un proyecto, el valor actual neto, la fórmula financiera es menos la inversión inicial, o sea, menos la inversión del proyecto, más la sumatoria de flujos de fondos, ¿no? Entonces, ¿qué se obtuvo como cálculo del valor actual neto usando el método de simulación Monte Carlo? Valor actual neto 0, o sea que de acá para la izquierda es valor actual neto negativo. La superficie que dio la simulación Monte Carlo es casi de un 26%. ¿Qué significa? Que este proyecto en esta instancia tiene un 26% de probabilidades de tener un valor actual neto negativo, o sea, es un riesgo, claramente es un riesgo. ¿Qué significa valor actual neto negativo? Significa destruir capital, destruir valor. Y lo que dice también esta simulación Monte Carlo es que 3,25 millones de dólares es el valor actual neto que tiene un 50% de probabilidades de ocurrir. Y es lo que se llama factor de rentabilidad. Entonces, ¿qué muestra este proyecto en el portón 2? Que tiene un factor de riesgo 26% que equivale a la superficie, digamos que está a la izquierda del valor actual neto 0, y que la mediana de esta distribución de Gauss que generó la simulación Monte Carlo es 3,25 millones y que por lo tanto eso es el factor de rentabilidad. Ahora bien, cuando uno va pasando de una fase de maduración a otra va reduciendo la incertidumbre y la distribución de Gauss se caracteriza por dos parámetros, la media y el desvío estándar. Y el desvío estándar lo que me da es la amplitud de la campana.
Por lo tanto, mayor amplitud de la campana es mayor desvío estándar y por lo tanto mayor incertidumbre. Entonces, ¿qué es lo que uno debería buscar en las sucesivas etapas o fases, perdón, de la maduración? Esta es la primera fase, la que sería la visualización o FEL1. Fíjense la campana, es una campana muy amplia, de un muy alto desvío estándar, o sea, de alta incertidumbre. Cuando voy a la segunda fase, ya con más información, en la conceptual o FEL2, de acuerdo al nombre que le dé, fíjense que ahora es la azul esta, ¿no? Ya acá el desvío estándar es menor, fíjense que se va achicando el ancho de la campana y después de una tercera fase de maduración, definición o FEL3, fíjense que el desvío estándar es mucho menor y la campana es más esbelta. O sea, esto nos muestra cómo una buena gestión de riesgos en proyectos, ¿no?, nos va a permitir ir reduciendo la incertidumbre y reduciendo la variabilidad de los resultados que vamos obteniendo. ¿Qué pasa cuando tengo varios proyectos que, por ejemplo, terminaron la etapa de maduración? ¿Cómo gestiono riesgos ahí? O sea, ¿cómo manejo? Y acá voy a dar de forma muy sucinta, muy breve, qué sería una gestión de riesgo del portafolio de proyectos. Vamos a suponer que tenemos 3 proyectos que completaron la etapa de maduración y no hay recursos, no hay capital para hacer los 3. Entonces, ¿cómo selecciono de los 3 proyectos el más adecuado? Lo voy a hacer justamente por el valor presente neto o valor actual neto. Por ejemplo, el proyecto A. Otra vez, que el valor actual neto o valor presente neto sea negativo, significa la superficie en rojo, o sea, el 27%. Ese es el factor de riesgo. Y el factor de rentabilidad, dijimos que es la media de la distribución, que es 247 millones. Entonces, por ejemplo, este proyecto A tiene un factor de riesgo de 27% y una media de 247 millones de dólares de valor actual neto o valor presente neto. En cambio, otro proyecto que también llegó a la etapa final de la maduración presenta un factor de riesgo de 26 y un factor de rentabilidad de 261 millones, que sería el proyecto B. Y un tercer proyecto, el proyecto C, tiene un factor de riesgo de 35% y un factor de rentabilidad 151 millones de dólares de valor presente neto. Estos 3 proyectos los pongo en un gráfico donde en el eje vertical mido factor de rentabilidad y en el eje horizontal factor de riesgo, y fíjense cuál sería el proyecto más conveniente. El proyecto más conveniente sería el B, porque el B con un menor factor de riesgo me genera la mayor rentabilidad posible de los 3. Entonces, esto también es una forma de transformar los riesgos en oportunidades, ¿eh? Es usar mejor las inversiones en los proyectos, priorizando aquellos proyectos que generan mayor rentabilidad a menor riesgo. Pero esto requiere justamente el manejo de herramientas como la simulación Monte Carlo, que nos permiten modelar y simular las variables correspondientes. Esto es en cuanto a la maduración. Pero vamos ahora a la etapa de ejecución, ¿no? O sea, cuando estamos en lo que llamamos la ejecución o el EPC. ¿Qué es lo que caracteriza esta etapa de ejecución? Que ya el alcance del proyecto ya está definido, o sea, ya claramente tengo qué es lo que hay que hacer. Hay que perforar tantos pozos, hay que hacer tales y
instalaciones de superficie, etc. Entonces, ¿cómo voy a gestionar riesgos en esta etapa? En la etapa anterior habíamos dicho que la gestión de riesgos era reducir incertidumbre. En cambio, en estas es no perder valor y gestionar la complejidad. Pero parto de un alcance que ya tengo definido. Entonces, fíjense, todo proyecto busca lograr objetivos, y desde ya que los busca en la etapa de ejecución. Para lograr esos objetivos armamos un plan de proyecto. Este plan tiene que estar armado en función de la incertidumbre remanente y la complejidad con que me voy a encontrar. Entonces, la incertidumbre y la complejidad me van a definir el tipo de plan de proyecto que yo voy a tener que elaborar para que el proyecto logre los objetivos. ¿Qué es riesgo? Riesgo es algo que puede ocurrir o no. Ya estamos en plena etapa de ejecución. Entonces ahora riesgo ya es otra cosa. Como tengo un plan y tengo objetivos, riesgo es algo incierto. Puede ser que ocurra, puede ser que no. Si llega a ocurrir, es distinto a lo que yo tenía previsto en el plan. Y como es distinto a lo que yo tenía previsto en mi plan, afecta mis objetivos. Entonces, ¿cuál es la definición de riesgo en la etapa de ejecución? Es un evento incierto que de ocurrir es distinto a lo que yo tenía en el plan y afecta los objetivos del proyecto. ¿Para qué significa afecta los objetivos? No necesariamente los afecta en forma negativa como una amenaza. También los puede afectar en forma positiva como una oportunidad, o sea, me puede beneficiar. Entonces, ¿cómo se analizan los riesgos, estos eventos inciertos? A través de tres factores. El evento incierto que puede ocurrir, la probabilidad de que este evento incierto ocurra y el impacto que genera sobre los objetivos. Entonces, con estos tres factores de riesgo, el evento, la probabilidad de ocurrencia y el impacto, ¿cómo gestiono riesgos, pero ya en la etapa de ejecución de los proyectos? Los gestiono a través de una serie de procesos. Entonces, primero tengo que identificar los riesgos. Por ejemplo, fíjense que el primer riesgo es una demora de 15 días de un proveedor. El segundo riesgo es no disponer de los recursos previstos para hacer la ingeniería. El tercer riesgo es no tenemos experiencia en especificaciones técnicas nuevas. ¿Qué hago con los riesgos identificados? Los clasifico en una matriz probabilidad de impacto. Los clasifico en riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo. ¿Qué sucede con los riesgos clasificados? Los cuantifico con distintas herramientas de cuantificación, valor monetario esperado, árbol de decisión, simulación Monte Carlo. Y una vez que los riesgos, pero en la etapa de ejecución, los tengo identificados, clasificados y cuantificados, ahora voy a dar respuestas. Las respuestas pueden ser para aquello que puede ser negativo o amenaza, evitar, transferir, mitigar o aceptar, mientras que para aquello que puede ser una oportunidad, las respuestas son explotar, compartir, mejorar y aceptar. O sea, vimos la distinta forma de encarar el análisis de riesgo en lo que es la exploración y en lo que es ya cuando llevamos adelante los proyectos previos al desarrollo y en el desarrollo mismo del yacimiento del campo. Entonces, para ir terminando, porque ya se nos cumple el tiempo. Conclusiones. Y creo que la más importante conclusión es esta. Esta es una industria de alta incertidumbre, de alta complejidad. Por lo tanto, es una industria de riesgos. Mucho más hoy en un entorno económico más complicado, en un entorno geológico más difícil para la mayoría de los proyectos de exploración y desarrollo.
Entonces, ¿en qué es lo que va a constituir un factor de éxito de esta industria? Es que los riesgos del proyecto no se padecen, o sea, se gestionan. ¿Cuál es el proyecto que no tiene riesgos? El proyecto que no se hace. O sea, hoy el factor distintivo de las empresas que compiten en gas y petróleo es cómo manejan sus riesgos, o sea, cómo gestionan su incertidumbre, cómo aumentan las probabilidades de éxito de sus inversiones, cómo reducen las probabilidades de fracaso, o sea, cómo alejan a sus inversiones de simples apuestas. Y para terminar, déjenme simplemente presentar el próximo curso que sobre este tema de gestión de riesgos en proyectos vamos a dar con Mario Schiuma y Sebastián Cotone, ahora en 15 días, el martes 26 y el jueves 28 de noviembre, es un curso de 16 horas, 8 horas por cada jornada. Se puede hacer en forma presencial en el aula o a distancia vía internet. Y para aquellos que tienen la certificación PMP del PMI, este curso otorga 15 PDUs. Bueno, yo les agradezco la paciencia, la participación. Espero que haya sido útil. Como les decía antes, a todos ustedes les voy a hacer llegar el material de la presentación, el video. Cualquier duda, acá tienen mi mail. Con gusto voy a responder dudas, consultas. Quedo a disposición de ustedes. Y nos vemos en un próximo webinar o en alguna próxima actividad. Gracias a todos y buenas noches.